Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto volver a saludarlos. Somos Álvaro y Jenny y nos encontramos aquí platicando con ustedes acerca de la educación en casa. Recordarán que en nuestro video anterior les compartíamos un poco lo que para nosotros significa educar en casa a nuestros hijos y también les contábamos un poco del momento en el que tomamos la decisión. Sí, recordarán también que al final de la cápsula anterior platicábamos sobre los mitos y realidades de este tema, un poco las inquietudes, preguntas, dudas que van surgiendo cuando ya sea una persona, una familia como nosotros o alguien cercano toma la decisión de iniciar la educación de sus hijos en casa. Entonces, el día de hoy pues vamos a platicar, vamos a tratar de ponerle este sabor a este tema que al final de cuentas no deja de ser algo controvertido para algunos, no deja de suscitar pues un poco la crítica, un poco la sospecha, un poco la duda, y al final la intención es abordar cada uno de estos mitos, pero sobre todo compartirles lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Nuestra experiencia. Sí, claro, o sea, que es verdad, que no, cómo nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos. Y también comentarles acerca de todo lo que hemos compartido en familia desde que tomamos esta decisión y cómo fuimos dándonos cuenta que eran precisamente eso, un mito, ciertas cosas que se decían a la hora de educar en casa. El primer mito del que vamos a platicar es cuando se dice que los hijos que son educados en casa viven en una burbuja. Es una idea, un pensamiento de que quienes han tomado la decisión de educar a sus hijos en casa aíslan a los niños, los meten precisamente en una burbuja en donde se vuelven incapaces de relacionarse, incapaces de poder resolver los problemas de la vida cotidiana, enfrentar conflictos, resolver crisis. Al final es una idea en donde se malentiende finalmente lo que significa la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con su entorno físico, social, espiritual, etc. Y entonces se considera que solo ciertos ambientes, como pudiera llegar a ser la escuela, por ejemplo, son los únicos ámbitos en donde el niño puede lograr esta interacción y al final desarrollar habilidades para poder resolver problemas, ¿no? Fíjense, yo recuerdo mucho una amiga cuando mis dos mayores estaban escolarizados. Tenía yo a mi niña que tenía aproximadamente 4 años, 3, 4 años. Y una amiga me decía, siempre que me veía con la niña, me decía, Jenny, ya, métela a la escuela, métela a maternal, de que esté contigo, mejor que ya esté aprendiendo algo. Y fíjense que esto a mí se me quedó muy grabado, y cuando ya estoy del otro lado, cuando ya decidimos educar a nuestros hijos en casa, me doy cuenta que realmente mi hija estaba aprendiendo más con nosotros, más conmigo, estando conmigo. Fíjense, un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el ir al súper. Algo tan sencillo como ir al súper se convirtió para nosotros en una gran experiencia. ¿Por qué? Porque antes yo procuraba hacer el súper cuando mis hijos estaban en la escuela y ya que me diera tiempo, tranquila, etc. Pero ya cuando estábamos del otro lado, nuestros hijos nos acompañan al súper. Entonces, verlos a ellos desenvolverse en este ambiente, en el contacto con los productos, con los precios, con el acomodo del súper, con el contacto con la cajera, con la gente que hace la limpieza, etcétera, nos dimos cuenta que realmente ellos no están encerrados en ninguna burbuja. Ellos están perfectamente, si nosotros les brindamos las herramientas, preparados para salir y conectar con la gente y hablar con la gente, familiarizarse con las cosas pues comunes que necesitamos en casa, ¿no? Yo creo que al final, un poco como dices, es en lugar de crearles un ambiente artificial, un ambiente en donde al final podemos ir creando escenas para que los niños se vayan imaginando cómo actuarían, como suele ser en algunos procesos educativos, el haber tomado esta decisión nos permitió enfrentar directamente con ellos ambientes reales, ¿no? Ambientes también controlados, obviamente, de acuerdo a la edad, que ya platicaremos más adelante, pero al final que el niño pueda entrar directamente en contacto con la persona, con la situación, con el entorno, que le ayude finalmente a poder interactuar y relacionarse con el mundo. Muy bien, llegamos al segundo mito, el mito de la socialización, ¿no? El mito que se viene a la mente inmediatamente cuando empezamos a hablar de educación en casa.
Para esto es importante que recordemos rápidamente algunas cosas que hemos escuchado, que hemos reflexionado alguna vez, ¿no? Que el proceso de socialización es un proceso aprendido, no nacemos teniendo la capacidad para socializar. Exacto. Y es un proceso en donde aprendemos a interactuar con otras personas, creando justo ese ambiente y ese entorno de convivencia sana, donde al final buscamos, que ese es el ideal, el bien común, el bienestar de las personas que forman ese entorno, ¿no? Ahí es en donde radica principalmente la importancia del mito, ¿no? O por qué se dice que es un mito la socialización, en donde se cree que al estar educando en casa con los padres, con los hermanos, no se logra desarrollar esta capacidad de socialización, cuando al final es el entorno que permite crear esos ambientes donde se puede lograr la interacción en diferentes contextos, con personas de diferentes edades, y no solo con un rango de edades o con un rango de personalidades, ¿no? Sí, nosotros creo que ayuda mucho que tenemos 5 hijos. Entonces, todos los días vemos este mito desaparecer, porque nuestros hijos hemos visto que son capaces de estar juntos a pesar de las diferentes edades, de las distintas personalidades. Entonces, creo que aquí lo que descubrimos Álvaro y yo es que no es que el niño sea antisocial por ir a la escuela o por quedarse en casa, sino que más bien depende de nosotros como papás brindarles herramientas para que ellos puedan desarrollar esta habilidad como muchas otras. Nos pasaba en el colegio que el grande, que hablaba hasta por los codos, la maestra me decía, no señora, es que ya tiene que ser más callado, tiene que dar oportunidad a los demás, bla, bla, bla. Con el segundo, al contrario, me decían, no, es que si no participa, pues se le van a bajar puntos, no habla en clase. Entonces aquí yo me quedaba con la inquietud de decir, bueno, ¿y por qué no respetar el ritmo de cada niño, no? Cuando ya estamos de este lado ya desescolarizados, nos damos cuenta de que depende mucho de la personalidad de cada niño y de qué herramientas como papás brindamos para que puedan desarrollar la habilidad de socializar, no solamente con los de casa, sino con gente fuera, como comentabas, ¿no? Sí, y conviene decir que no se trata de convertir la educación en casa en la solución de todos los problemas. Al final reconocemos y sabemos perfectamente que hay personas y hay niños que han logrado desarrollar esta habilidad de socialización en la escuela, en las instituciones educativas de formación. Lo que nosotros hemos descubierto con este estilo de vida es cómo con la familia como el entorno principal o el entorno más importante se logra de una manera mucho más fácil desarrollar estas habilidades de una manera gradual y, como ha dicho Jenny, respetando el ritmo y la personalidad de cada uno de los hijos. El tercer mito de la educación en casa es cuando se considera que los niños no aprenden a ser competitivos cuando son educados dentro de la familia y no van a la escuela, ¿no? Creo que sabemos todos que vivimos en una sociedad que empuja a que todos nosotros nos desempeñemos con base en la competitividad, siempre en el ser mejores, en el ser los primeros. Y no está mal finalmente despertar esta capacidad de retarse a sí mismo, de ser mejor, de superarse, de superar los límites. Lo vivimos tanto en la cuestión académica, en lo deportivo, en lo social. Aquí el punto es que nuestro sistema educativo muchas veces solamente valora o califica como competitividad 1, 2 o 3 aspectos del desarrollo de una persona, ¿no? Y se dejan a un lado muchos otros ámbitos, muchas otras facetas de la personalidad, y con lo cual solo logran ser competitivos o exitosos algunos niños o algunas de las personas. Lo vivimos también en el ambiente laboral, en el ambiente profesional. Ahí está en donde la educación en casa permite lograr que la competitividad se vuelva también la capacidad de la persona para ser competente, ayudar a desarrollarse a sí mismo, pero también ayudar a desarrollar a otros, que al final es la esencia que tiene que vivirse en todos los entornos, tanto en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la vida laboral, el profesional, ¿no? No solamente ser competitivo, exitoso a costa de las demás personas, sino logrando desarrollar sus propios talentos
pero en beneficio y al servicio de los demás, ¿no? Sí, nuevamente les comento algo de lo que nosotros vivíamos un poco cuando nuestros hijos iban a la escuela. Mi hijo, el mayor, era de bandas de honor, de diploma de esto, de aquello, y yo les decía, cuando platicábamos entre mis amigas, decían, bueno, dichosa tú, pero pues porque tu hijo es el que se llevó la banda, ¿no? Entonces yo decía, eso a mí me movía mucho, porque yo decía, bueno, ¿y a cuenta de qué? Sus hijos tendrían que estar persiguiendo al mío, o sea, tendrían que estar sus hijos persiguiendo las habilidades o las capacidades que nuestro hijo desarrollaba con mayor facilidad. Entonces, cuando estamos nuevamente de este lado, me doy cuenta de que sí son competitivos, son competentes también, pero consigo mismos, o sea, es decir, buscan mejorar para sí, o sea, ser mejores para poder poner sus dones al servicio de los demás, ¿no? Sí, también logrando esta convivencia entre los hermanos, se logra despertar precisamente esta capacidad de apoyo y de ayuda mutua, no solamente siendo exitosos a costa de otros y en este caso de los hermanos, en donde no me importa si mi hermano destaca o no destaca, lo importante es que yo sea el mejor, ¿no? Aquí nos ha permitido a nosotros descubrir en ellos, ahora en las niñas más pequeñas, cómo a la luz del ejemplo de los hermanos van desarrollando sus propias habilidades todavía mejoradas, y eso a su vez ayuda al hermano mayor a darse cuenta también de los errores, de las carencias, de las fallas que ha tenido y cómo se van retroalimentando finalmente en este crecimiento mutuo, ¿no? Que al final es esta manera de romper este mito de la competitividad, en donde se privilegia no solamente ser el mejor, sino ser los mejores al servicio de los demás. Sí, yo disfruto mucho cuando entre ellos se echan porras, ¿no? Es decir, algunos son más hábiles para la pintura, algunos para la música, y entonces cuando alguno está como digamos no sé, como decir en depre porque no logra cierta pieza, cierto baile, los otros están ahí para echarle porras. Si él está en la competencia de natación, tienen ahí a su porra. Entonces también esto está bien padre porque ves que entre ellos se animan a ser mejores, a hacerlo bien y disfrutan el compartir con cada uno, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula. Hemos compartido 3 de los 6 mitos que habíamos dicho. Esperen en nuestro siguiente video los otros 3, la conclusión de estos mitos y realidades de la educación en casa y de cómo nosotros hemos palpado estas realidades más que los mitos. Muy bien, pues no te olvides de seguirnos en nuestro canal. Recuerda, Álvaro y Jenny Viviendo el Don. Estamos en YouTube, estamos también en Instagram. Ayúdanos a que este mensaje llegue a otros matrimonios, a otras familias, a quienes pueden estar interesados también en este estilo de vida. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias por seguirnos.